Mi nombre es Marcela Zapata Mesa, soy la directora del proyecto arqueológico Magdala y del Centro de Investigación en Culturas de la Antigüedad que tenemos en la Universidad de Anáhuac, México. Voy a tratar a través de esta charla y una serie de imágenes de llevar su mente al siglo primero, a Magdala, a Galilea, a la época de Jesús. Vamos a tratar de volar con, con nuestra mente, con nuestra imaginación, a esa Galilea que nos describen los evangelios, por donde Jesús pasó, en donde Jesús estuvo pues la mayor parte de su vida, ¿no? Pasó haciendo el bien y conociendo personas, cambiando vidas. Y una de esas vidas que cambió, pues fue la de María Magdalena. Entonces, no voy a hablar de manera particular de María Magdalena, pero sí voy a tratar de que, pues, vean a través de la arqueología a las mujeres, cómo debió de haber sido la vida cotidiana o las actividades que debieron de haber realizado las mujeres en Galilea durante el siglo primero, ¿no? Entonces, pues les invito a que me acompañen a este viaje a través de una serie de imágenes y de dibujos o ilustraciones más bien, porque no son dibujos, son ilustraciones, para poder tratar de recrear la vida cotidiana en Magdala. Además, bueno, decirles que para mí es todo un honor el poder estar hablándoles a ustedes como misioneros. Yo durante muchos años fui misionera y la verdad es que recuerdo con muchísimo cariño ese tiempo de misiones, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tratar pues, de misionar a través de la arqueología y de hacer vivos los evangelios, si es que se puede, sin que lo que les vaya yo a decir esté científicamente comprobado. Es decir, yo les voy a hablar de arqueología y voy a tratar de hacer una analogía o una asociación con algunos pasajes del Evangelio, pero arqueológicamente nosotros en Magdala no hemos encontrado evidencia de la presencia de Jesús, ni tampoco de la presencia de los apóstoles, ni tampoco de la presencia de María Magdalena. Entonces, aquí sí nos metemos en un tema que va más allá de lo que es la ciencia per se, una ciencia social como lo es la arqueología, y pues tratamos de hablar de cuestiones históricas, sí, de cuestiones de fe, para las cuales no tenemos una evidencia arqueológica, pero sí podemos, a través de los objetos y de los contextos que hemos descubierto, pues imaginar cómo debió de haber sido aquella época y tratar de poner a los personajes en estos lugares, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que estamos viendo es el mapa eh, o lo que es el mar de Galilea o el Kineret. Y bueno, está Magdala a la izquierda de la pantalla y los otros puertos con los cuales Magdala tuvo cierto contacto o comercio alrededor del mar de Galilea. Varios de esos puertos, como lo es Cafarnaún, como lo es Tabga, están escritos en los evangelios. Curiosamente, Magdala no. De Magdala no hay referencia en los evangelios. Los evangelios no mencionan a Magdala. Lo único que dicen es que Jesús pasó por todas las sinagogas alrededor del mar de Galilea, predicando y haciendo el bien. Entonces, en Magdala, en el 2009, se descubre a través de una serie de pozos de sondeo que hizo la Autoridad de Antigüedades, descubrieron una sinagoga que está fechada para el siglo primero y justo para la época en la que vivió Jesús. Entonces podemos imaginar que en Magdala, aunque los evangelios no nos hagan referencia a Magdala, pues Magdala formó parte de la vida de Jesús, ¿no? Magdala está ubicada a unos 6-7 kilómetros al norte de Tiberíades. Tiberíades fue capital de Galilea a partir del año 19 después de Cristo
y fue fundada por Herodes Antipas. Fue una ciudad romana y hoy día es una ciudad judía, ortodoxa, cada vez más ortodoxa, y bueno, nos queda bastante cerca de Magdala. En una foto aérea, bueno, pues este es todo el asentamiento o el terreno que tenemos en Magdala. Y lo que estamos viendo en esta imagen es en la parte inferior derecha, estamos viendo las áreas que ha trabajado la custodia franciscana desde los años 70. Luego, en la parte central del terreno, que es lo que estoy ahora como medio circulando, es el terreno que tiene la Universidad de Anáhuac en custodio por parte de la Autoridad de Antigüedades de Israel. Y justo en este sector es el trabajo que ha hecho la Autoridad de Antigüedades. Y en conjunto, pues somos tres instituciones las que estamos trabajando arqueológicamente para comprender un asentamiento del siglo I y siglo II. Las fuentes históricas, de manera particular Flavio Josefo, describen que Magdala fue una ciudad muy próspera, que Magdala se caracterizaba por la economía relacionada con el pescado. Y entonces, pues lo podemos imaginar, traten de imaginar cómo, pues ahí estamos viendo el mar de Galilea, se alcanza a ver en la parte superior de la imagen, pues estamos a nada del puerto, del mar de Galilea, y a los pescadores tirando sus redes y pescando. Las fuentes también dicen que en Magdala se salaba el pescado y el pescado salado se llevaba a las provincias e incluso llegaba a Roma y era conocido como el pescado tarichos, el pescado que se conservaba o se salaba en Tariquea. En griego el nombre de Magdala es Tariquea y viene de el pescado salado en esa zona, ¿no? O en ese asentamiento. Esta es la sinagoga o una imagen en 3D que tenemos de cómo se ve la sinagoga de Magdala. Entonces traten de imaginar que en la parte central, ahí donde se alcanza a ver la piedra de Magdala, pues era el lugar donde se reunía la asamblea, donde había discusiones, donde había cuestiones de legalidad que se planteaban, se servían comidas. Estamos hablando todavía de una época en la que el Templo de Jerusalén no ha sido destruido. Por lo tanto, las sinagogas no eran lugares sacros, no eran lugares exclusivamente para el ámbito religioso o para festividades religiosas. Era un lugar en donde se reunían las personas, discutían, comían, dialogaban. No hay para esta época tampoco una división entre un sector para las mujeres y otro sector para los hombres. Entonces, imaginen caminando y sentados en este edificio, pues a muchas personas, a hombres y mujeres, y traten de imaginar que uno de esos personajes muy bien pudo haber sido Jesús, sus discípulos y María Magdalena. Esta sinagoga es especial porque tiene un pasillo que se ha conservado con mosaico, tiene la piedra de Magdala y algunas de las paredes están pintadas al fresco y en seco con colores como el rojo, el amarillo, el ocre, el verde, azul, el negro, y son puros diseños geométricos, ¿no? Entonces es una sinagoga que además de ser la única que hay en la región de Galilea que pertenece al siglo I, es la séptima sinagoga del siglo I en todo Israel y además de ello es la única que tiene todos estos elementos artísticos o decorativos que les comento. Otra cosa importante de Magdala que hemos descubierto son 4 baños de purificación ritual que nos hablan de la importancia que la población de Magdala le daba a, a la religión, a la ritualidad, a la pureza, ¿no? Son 4 baños de purificación que son únicos en todo Israel, que reciben el agua de manera subterránea. Aquí en esta imagen, con la flecha les estoy señalando los canales que conectan estas dos instalaciones de agua y que permiten que el agua se mantenga en constante movimiento. Por lo tanto, si el agua es subterránea y está en constante movimiento,
apunta a el grado más alto de pureza y se afirma en las leyes judías, en la Mishnah, que el agua o aquellas personas que realicen su inmersión en agua proveniente de manantial o de manera subterránea, es como si es como si volvieran a nacer cuando hacen su inmersión. Entonces, traten de imaginar la importancia que la población de Magdala le daba al ámbito religioso, tanto que tenemos una sinagoga con esas características arquitectónicas y artísticas y estos baños de purificación ritual que nunca se habían descubierto en la zona de Galilea, porque el agua del Kineret o del mar de Galilea por sí ya es pura. No era necesario que hubiera estas instalaciones o estos baños de purificación ritual o mikve, que se conoce en singular, o mikvaot en plural. Y una de las fuentes, el Talmud, hace referencia a que algunas familias sacerdotales pudieron haber vivido o pudieron haber pasado por Magdala y haber realizado sus inmersiones de purificación en estas instalaciones de agua con esa pureza de agua. Eh, No hay ningún documento escrito, alguna referencia arqueológica, más allá de esto que les menciono del Talmud, que nos ayuda a comprender realmente quiénes utilizaron estos baños de purificación. Pero por las características arquitectónicas, por el basalto, por el trabajo lapidario que tienen, pues efectivamente habla de un elemento muy importante que es la economía o el que cierto sector de la población de Magdala le daba una importancia muy particular al ámbito religioso para poder tener estas instalaciones de agua y la sinagoga con esas características, ¿no? Entonces, traten de pensar quiénes pudieron haber estado ahí. Traten de imaginar a Jesús caminando por estas calles, por la sinagoga, entrando incluso, ¿por qué no?, a los baños de purificación, como un volar la imaginación, no porque tengamos nada de evidencia arqueológica, pero pues nada nos impide que nuestra imaginación vuele y tratar de ubicarnos en ese lugar con los ojos cerrados y caminar y hacer una inmersión e ir a la sinagoga y ver a la gente, ¿no? De aquel entonces caminando a nuestro lado. Eso la arqueología no lo puede afirmar, no lo puede decir de una manera contundente con ningún documento arqueológico, pero nuestra mente puede llevarnos hasta esa época. Uno de los elementos importantes también en relación a los baños de purificación ritual es este cuarto con piso de mosaico, que también tiene una característica importante el que esté cerca de los baños de purificación, porque cuando salían de hacer su inmersión, pues obviamente iban escurriendo de agua y el pasar por este cuarto con el mosaico, el agua que escurrían filtraba o se filtraba entre las téselas que están pegadas para formar este mosaico y es un mosaico que permite que el agua vaya filtrando, ¿no? Entonces no se encharcaba, no había problemas de humedad ni nada por el estilo, sino que el agua que escurría de los cuerpos que salían de las personas que salían de hacer su inmersión, pues muy bien caía en este mosaico y escurría y permeaba por las características propias del mosaico. Una de los aspectos importantes que nosotros hemos leído mucho en los evangelios y sabemos, porque por cuestiones de fe, es que Jesús llama a sus discípulos a que sean pescadores de hombres, ¿no? Y hay varios pasajes en los evangelios en donde los discípulos están tirando las redes para un lado y nada más no pescan nada, y al final Jesús se acerca y les dice, no, no las tiren para este lado, tiren para el otro lado, ¿no? Y en una actitud de fe, con ojos cerrados, pues ahí los discípulos tiran las redes para el otro lado, algo que ya habían hecho y no habían pescado nada, y sin embargo siguen esa palabra, siguen esa voz y tiran las redes y salen las redes llenas de pescado, ¿no? ¿Qué hacían con ese pescado? Bueno, pues lo vendían en los mercados y
como les decía yo al principio, pues se dice en las fuentes que en Magdala se salaba ese pescado. Entonces, esta es una imagen de un contexto que está muy cerca de la sinagoga, en donde podemos observar una serie de piscinas o de pequeños contenedores que están recubiertos con estuco blanco que permite tal cual contener el agua. Y una de las teorías es que eh, en estos contextos o en estas piscinas se almacenaban, o más bien se dejaban los peces frescos para que las personas los pudieran comprar, llevarlos a sus casas y prepararlos y no fallar o no comprometer las leyes de pureza. Otra de las teorías es que en estos espacios se salaba el pescado y justo para poderlo llevar a Roma vía Cesarea Marítima y el que tengamos esta fuente que nos dice que se conocía este pescado en Roma como el pescado tarichus, el pescado que se salaba en Magdala. No tenemos ninguna evidencia de la salazón del pescado en estos espacios, pero el que no tengamos la evidencia arqueológica, pues no quiere decir que no se hayan utilizado de alguna manera en relación a actividades con la pesca. Pero bueno, todavía falta mucho por excavar y mucho para poder conocer de estas actividades, ¿no? Entonces traten de pensar a las mujeres en el mercado, incluso de rodillas, sacando los peces vivos para poderlos vender a las personas que llegaban a comprarlo, o incluso en actividades de procesos de salazón del pescado, actividades que muy bien pudieron haber realizado las mujeres y los hombres, ¿no? Entonces los hombres pescaban, las mujeres trabajaban en el área del mercado. Otra de las actividades que tenemos en las cuales también se pudieron haber involucrado las mujeres es lo referente a lo que implica los pigmentos. En el mercado de Magdala hemos encontrado bloques de materia prima de pigmentos, color rojo, color ocre, color amarillo, blanco, y que es muy probable que hayan sido utilizados para eh, cosméticos, para hacer cosméticos, pero también los últimos estudios que se han realizado con la doctora Marisa Vázquez de la Universidad de Valencia, por el contenido de sal que tienen estos pigmentos, todo parece indicar que una de las actividades principales era el elaborar medicamentos, sobre todo ungüentos medicinales, tratamientos medicinales. Entonces, también piensen, ¿no? O en este viaje a Magdala, al siglo I, imagínense a las mujeres moliendo estos pigmentos, poniéndoles algún tipo de aceite para poderlos utilizar como ungüentos o como cosméticos. Y traten también de pensar a las mujeres en su propia belleza física, en lo que utilizaban para pintarse y para verse mejor, ¿no? En donde guardaban esos ungüentos o esos cosméticos, estamos trabajando para poder comprender si en este tipo de miniaturas en vidrio que se han encontrado en Magdala pudieron haber sido utilizadas para como cosmetiqueros o como ungüentarios. Es muy importante también hacer mención que es muy probable, aún nos faltan algunas evidencias, pero es muy probable que en Magdala se hayan elaborado o haya habido una producción local de estos objetos miniatura. Son objetos miniatura que, como pueden ver, no son perfectos, están deformados en el cuerpo mismo de las jarras, el borde no es, vaya, es bonito, pero no es perfecto en cuanto a su elaboración. Pero de todas maneras, nos puede ayudar a entender que lo importante no era el objeto en su perfección, sino la utilidad que se le daba, ¿no? Y es muy probable que hayan sido utilizados como ungüentarios o como cosméticos. Entonces, son dos actividades muy propias también de Magdala y de aquella época en la Galilea del siglo I,
en donde podemos imaginar a las mujeres trabajando o las mujeres guardando en estos contenedores los tratamientos medicinales y los cosméticos. E incluso en las casas, traten de imaginar una casa en donde hubiera en la pared una repisa en donde tuvieran estos frasquitos miniatura con cosméticos o con tratamientos medicinales. Otra de las actividades en donde, bueno, pues siempre está involucrada la mujer son las cuestiones domésticas en la preparación y el consumo de alimentos. En Magdala hemos encontrado unidades habitacionales en donde podemos observar las piedras de molienda, como en esta imagen que está a la izquierda, que están ahí in situ en el lugar en donde se descubrieron y que sirvieron, como hoy día podemos encontrar o ver un metate o un molcajete, ¿no? Bueno, pues sirvieron con las manos para moler los granos. Y por otro lado, también tenemos en ese mismo contexto una serie de hornos que pudieron haber servido para la elaboración de pan, ¿no? Entonces también imaginen a las mujeres en estas actividades que podemos ver en cualquier lugar con una mano o con un metate tratando de moler algún tipo de grano para poder después cocinarlo, ponerlo en cocción en los hornos, en las vasijas especiales para la preparación de alimentos. Esta sería una típica vasija de preparación de alimentos, que el nombre es cooking pot, en términos técnicos, el nombre es cooking pot. Y esta, pues tiene sus dos asas perfectamente bien conservadas, el borde, ¿no? Y si se fijan, es una belleza de olla y que tiene algunas evidencias de haber estado expuesta al fuego, ¿no? Otro de los elementos que nos ayudan también a ubicarnos para saber distintas actividades que podían haber realizado en Magdala, pues son los vasos de caliza que hemos encontrado, vasos de caliza elaborados en los talleres de Nazaret y vasos de caliza elaborados en los talleres de Jerusalén. Y entonces la diferencia está en el interior de estos vasos y eran para contener agua purificada y es muy normal que los encontremos en asentamientos judíos y Magdala al ser un asentamiento judío pues tenemos muchos fragmentos de estos vasos de caliza. Otros elementos propios también que pudieron haber traído las mujeres de uso constante, pues sería esta copa que literal era para beber, ¿no? Entonces no es un plato, no es un cuenco, es una especie de copa para poder beber líquido. Y por el otro lado hay una jarrita de aceite, ¿no? Entonces tenemos, perdón, tenemos dos objetos muy comunes, que es las jarras de aceite, que son más o menos como de unos 7 centímetros, 10 centímetros de alto, y este cuenco, pero para beber, no para contener algo sólido, sino cuestiones líquidas. Y las famosas lámparas de aceite, ¿no? Y también tenemos muchos o pasajes en los evangelios que nos hacen referencia a estas lámparas de aceite, ¿no? Y entonces traten de imaginar las calles de Magdala iluminadas con estas lamparitas de aceite y a las mujeres caminando también, llevando en su mano para iluminar su camino este tipo de lámparas. Esta es una imagen aérea de lo que es el contexto de los baños de purificación ritual. Entonces, lo que está techado es el mosaico que les mencionaba. Aquí tenemos dos baños de purificación ritual y aquí tenemos otros dos baños de purificación ritual. Si un edificio era propio para las mujeres y el otro para los hombres, no lo sabemos. No hay ningún documento que nos ayude a entender eso. Podríamos asumir que sí, porque obviamente la inmersión se realizaba sin ropa y teniendo en un edificio dos, una calle y luego otros dos, pues sería lógico pensarlo, pero cuáles fueron para hombres y cuáles fueron para mujeres, no sabemos y no hay manera de poderlo entender. Pero en esta imagen creo que puede quedar mucho más claro el que ustedes puedan cerrar sus ojos e imaginarse caminando por ahí rodeados de muchas personas que entraban y salían de estos baños de purificación, ¿no? Traten de imaginar esto de noche,
con las lámparas de aceite y ustedes caminando por ahí, caminando en una Magdala del siglo primero, con personas que iban, salían de sus casas o llegaban a sus casas, iban al mercado, ¿no? O regresaban del mercado con los productos que habían comprado, o habían salido de la sinagoga y ya se dirigían a sus casas, ¿no? Y en ese bullicio y personas que iban de un lado para otro, pues pueden imaginar muy bien a Jesús caminando con sus discípulos, a María Magdalena también, ¿no? Esto es un poco nada más para que se den una idea cómo va subiendo el agua y cómo va poco a poco cubriendo los escalones y cómo se va filtrando el agua entre las juntas de las piedras y vean cómo en esta zona pues se va viendo cómo el agua va subiendo y va subiendo hasta que al final pues evidentemente queda cubierto todo el escalón de agua y va llenando toda la instalación hasta un cierto nivel en donde el agua eh, pasa a través de los canales que comunican a las instalaciones y que permiten que el agua se mantenga en un constante movimiento. Estas son algunas de las ilustraciones que les mencionaba al principio, pues bueno, actividades propias del mar de Galilea, que nos refieren los evangelios, pues bueno, la pesca, ¿no? Entonces ahí están las barcas, los hombres regresando o yendo a la mar, bueno, al lago, ¿no? A pescar, regresando. Y aquí también podemos ver cómo están sacando de las redes y poniendo a estos a los peces en estas como cestas para poderlos después poner en estos contenedores con agua y que permanezcan frescos para que los pudieran comprar y preparar en sus casas o hacer todo el proceso que implica la salazón misma. Obviamente esta es una ilustración, es una recreación de cómo se debió de haber visto ciertas actividades o el contexto cercano a lo que es el lago, el puerto y las actividades en relación a la barca y demás. Entonces pueden, en este viaje que estamos haciendo, pueden pensar que en esta barca pues están los discípulos, ¿no? Y están trabajando después de regresar del lago, están trabajando, sacando las redes con los peces para poderlos poner en los contenedores y también a las mujeres involucrándose un poco más adelante en este tipo de actividades, ¿no? ¿Qué actividades también pudieron haber hecho? Pues bueno, bajar, quitar las olivas. Este es un olivo, ¿no? Y entonces aquí vemos a mujeres y vemos a hombres que están quitando las aceitunas, las olivas, para después poderlas moler en las presas de aceite para hacer aceite de olivo. Nosotros no hemos descubierto in situ una presa de oliva, pero sí hemos encontrado las semillas que sobraron, que tiraron de estas actividades. Y por otro lado, también actividades relacionadas con los textiles. También hay una fuente que hace referencia a que en Magdala se pudo haber teñido las telas. También para el teñido de tela se requiere de sal. Y entonces también, pues en estas piscinas que les mostraba al principio, pudo haberse realizado esta actividad, pero también se requiere de sal y no se ha encontrado arqueológicamente ningún residuo de sal. Pero también vean en esta ilustración a las mujeres que participan de estas actividades en la venta de las telas. Aquí está también otra actividad que pudiera ser, esta es una palma datilera, ¿no? Y entonces también, pues moler los dátiles, ¿no? Para sacar miel de dátil, que es muy rica, ¿no? Bueno, es otra actividad que pudieron haber realizado. Y para eso también las piedras de molienda pudieron haber servido para este tipo de actividades. Unas imágenes muy bonitas de cómo es que a través de fuentes, a través de diversos documentos arqueológicos, podemos imaginar cómo vestían las mujeres
del siglo I. Y aquí tenemos a tres de ellas, a Salomé con la vasija, ¿no? Que les enseñé, que estaba con sus asas perfectamente bien conservadas, pues es esta, ¿no? Salomé llevando la vasija. Por otro lado vemos a Marta y a María, que lleva una ánfora, las ánforas para llevar agua, para llevar vino, ¿no? Y también con cuestiones de cestería, ¿no? Y aquí estaría María Magdalena en una imagen también muy bonita, en una ilustración que hizo Daniel, una dibujante extraordinaria que estuvo trabajando con nosotros, cómo se imagina ella a María Magdalena, y en una mano María Magdalena tiene una aceitera y en otra mano tiene una lámpara de aceite, ¿no? La vemos en la imagen en blanco y negro y lo vemos ya en la ilustración a color. Y obviamente, pues con la flama, el Espíritu Santo que la acompañó, ¿no? Yo sé que no es como fácil, porque no estamos hablando de, de documentos que nos confirmen a ciencia cierta la presencia ni de María Magdalena ni la de Jesús, pero las actividades que les estuve más o menos tratando de explicar con los objetos arqueológicos que hemos descubierto, ustedes hagan un ejercicio en su meditación de volar a Magdala en su mente, cerrando sus ojos e imaginando este tipo de actividades a las mujeres en el mercado, en las calles, iluminando su paso, ¿no? Yo me imagino a una María Magdalena muy fuerte, a una mujer eh, que sobresalía a su época, a su tiempo. Em, yo me imagino que ella sufría mucho, no tanto por estas posesiones o por estos demonios, sino simplemente por su vida, por su pasado, por historias que ella debió de haber vivido en su contexto y que la atormentaban, sufría, era una mujer que sufría hasta que se topa con Jesús y su vida cambia. Y por eso esta lámpara de aceite y por eso esta flama sobre su cabeza, que es justo esa transformación que tiene en el encuentro con Jesús. Ella deja de sufrir, ella se libera de ese sufrimiento y su vida cambia, su vida se transforma, entonces se ilumina y empieza a verlo con otros ojos, con los ojos del amor, con los ojos de la fe, con los ojos de la esperanza. Y, y esta imagen, esos ojos que vemos en esta imagen, pues nos transmiten paz, nos transmiten serenidad. Y yo creo que María Magdalena era una mujer con un temperamento fuerte, pero al mismo tiempo una mujer que transmitía paz, que una vez que encontró el camino, una vez que dejó de sufrir, una vez que fue tocada por Jesús en su día, a través de los mensajes, a través de una mirada, ella cambió y su vida tomó un rumbo diferente. Y eso es a lo que nos invita esta reflexión, o a lo que yo les quiero invitar, tratar de imaginarse con una lámpara de aceite, trabajando en el mercado con los pigmentos, haciendo cosméticos o haciendo ungüentarios, o bueno, el medicamento, caminando por las calles, en la sinagoga, y en un momento dado toparse frente a frente con Jesús y que su vida cambia, su vida da un giro de 180 grados en donde cualquier sufrimiento, cualquier tristeza, cualquier angustia deja o ya no tiene sentido porque realmente él transforma. Y si te dejas tocar por el amor de Jesús y si te dejas iluminar por su luz, pues tu vida cambia, ¿no? Entonces, un poco a través de la historia, a través de las fuentes escritas, a través de objetos arqueológicos que están fechados para esa época, invitarles a que se dejen llevar por la imaginación y puedan contextualizarse ustedes mismos en ese ambiente y poder mirar cara a cara a Jesús y dejarse tocar por él.